Vamos a seguir por el pecado original y vamos a ver, como hicimos ayer, lo primero, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y es responder a la cuestión, a la pregunta, ¿de dónde viene el mal? Dice San Agustín en sus confesiones, quereban unde malum et non erat exitus. Buscaba yo de dónde venía el mal y no tuve éxito. Con la inteligencia soberana de San Agustín, que es como después fue Santo Tomás, eran monstruos que el Señor suscitaba, fenómenos de la naturaleza que después lo eran también de la gracia y de la santidad. Y entonces San Agustín, que alcanzó a comprender todo lo que un hombre en su tiempo podía saber, dice, buscaba el origen del mal y no lo encontraba. Y entonces solo Agustín encuentra salida en su conversión a Dios, porque el misterio de la iniquidad, dice San Pablo a los tesalonicenses esta expresión, mysterium iniquitatis, el misterio del mal, solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Son expresiones las dos de San Pablo. La primera, en la segunda epístola a los tesalonicenses, mysterium iniquitatis. La segunda, la primera epístola a Timoteo, mysterium pietatis. Entonces, ¿qué es lo que esclarece el mal, ahogándolo en sobreabundancia de bien? La revelación del amor divino en Jesucristo. Solo desde ahí podemos no entender, pero podemos encajar un poco, digamos así, el misterio del mal. Por eso vamos a fijar nuestra mirada en esta clase que al mismo tiempo es, en fin, conferencia, palestra, pero también meditación, porque también debe servirnos para la oración. Vamos a fijar nuestra mirada, el ojo de nuestra fe en el único vencedor del mal, que es Jesucristo. Y vamos a pararnos en esta frase de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué es el pecado? El pecado es una realidad que está presente en toda la historia de la humanidad desde su comienzo y que se encuentra allí donde se encuentra un hombre. Entonces, intentar ignorar el pecado, disfrazarlo, darle otros nombres, es un intento vano, porque sería desvincularnos totalmente de Dios. Para entender el pecado hay que partir de la relación vinculante, existencial, intrínseca, que tiene el hombre con su creador. Por eso el orden es este, el que estamos haciendo, creación ayer y hoy pecado original. Porque fuera de la relación del hombre con Dios, el mal que supone el pecado no puede ser desenmascarado porque no es identificado. Y ese es el drama de hoy. Lo dijo ya el venerable Pío XII hace 70 años o más. Dijo, el pecado de nuestro siglo es la pérdida del sentido del pecado, porque antes se ha perdido el sentido de Dios. Cuando el hombre pierde de su horizonte a Dios, minimiza, relativiza o incluso ignora el pecado, que es lo que sucede hoy. Entonces, la realidad del pecado, desde sus orígenes, que son a los que vamos a remontarnos ahora, por eso se llama pecado original, son los orígenes del pecado, solo puede esclarecerse desde la revelación divina. ¿Por qué? Porque solo la revelación es la que nos da el conocimiento de Dios. Y repito una vez más, sin conocer a Dios no se puede reconocer el pecado. Entonces el pecado no es solamente un defecto de crecimiento, una limitación humana. Ahora se va a muchas misas, como las misas en tantísimas ocasiones hoy son efecto de la creatividad omnímoda del celebrante que se ha convertido en un showman, pues es que, hermanos y hermanas, vamos a pedir perdón unos a otros por nuestros errores y nuestros fallos.
Bueno, eso aparte de una ridiculez y una cursilería, es un disparate. Aquí primero no estamos para pedirnos perdón unos a otros. Primero a Dios nuestro Señor. Segundo, no son limitaciones o errores o fallos. Son pecados los que hemos cometido y cometemos todos los días. Y el pecado, decía el catecismo de la escuela, que se aprendía muy bien para hacer la primera comunión en la doctrina, en la parroquia. En España había dos grandes jesuitas, el padre Astete y el padre Ripalda, los dos grandes catecismos del siglo XVI. Ripalda era confesor de Santa Teresa. Pues decía el catecismo, ¿qué es pecado? Pecado es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Se acabó. Eran preguntas y respuestas muy rotundas. Toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Por tanto, no es un fallo, no es una limitación, sino que es un abuso de la libertad que Dios me da para amarle a Él y para amar a mis prójimos y para amarme a mí mismo. Porque el pecado atenta siempre contra uno mismo. No siempre atenta contra el prójimo, pero siempre atenta contra Dios y contra uno mismo. Y entonces, como el orden del amor es este, primero Dios, segundo yo, tercero el prójimo. Ese es el auténtico orden del amor, ¿eh? No nos equivoquemos con esta filantropía, falsa filantropía que hay ahora, de que por los demás no. En la revelación de Dios, como es sapientísima, como el mismo Dios, nos manda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el modelo del amor soy yo mismo. Fijaos, voy a hacer un paréntesis, para que así os dejáis de la distracción de la parra y atendéis a esto que os interesa mucho. Mirad, entre el bien material del prójimo, voy a hacer un paréntesis para explicar qué lugar tiene que tener el amor del prójimo, cuándo va antes que el mío y cuándo va detrás que el mío. Entre el bien material del prójimo y el bien material propio, debo preferir el bien material ajeno, el del prójimo. Yo me quedo sin comer para que tú comas. Ese es el amor de un cristiano al prójimo. Ahora bien, entre el bien espiritual del prójimo y el bien material propio, yo escojo el bien espiritual del prójimo. Yo me quedo sin dormir para que esa persona vaya a misa o se confiese. En fin, su bien espiritual por delante de mi bien material. Pero entre el bien material del prójimo y entre el bien espiritual del prójimo y el bien espiritual mío, está antes el mío. Yo no puedo pecar para que tú te salves. Sería un disparate. Yo no digo, ¿te interesa mucho ir a misa o rezar? Yo dejo de rezar o de comulgar o de confesar para que tú... No, el bien espiritual mío está antes que el prójimo. Eso no significa que yo me preocupe en exclusiva de mi bien espiritual. Al contrario, me preocupo del mío volcándome hacia el bien espiritual de mi prójimo, tratando de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice nuestro Señor en el Evangelio. Pero, bien material, primero el del prójimo. Bien espiritual, primero el del prójimo, antes que el bien material mío. Pero si está en juego dos bienes espirituales, el ajeno y el propio, el primero es el propio. Porque lo que Dios me pide a mí es salvar mi propia alma, después salvar los demás. Entonces, el pecado es un abuso de la libertad y yo lo uso mal, esa libertad que Dios me ha dado, para amar mal o para no amar a Dios, a mí mismo y al prójimo. Es que yo con este pecado no hago daño a nadie. Si te estás suicidando, si estás matando tu alma, si estás buscando tu condenación eterna. Y además, no hay pecado que no dañe al prójimo por la comunión de los santos. Un pecado oculto, escondido, que no repercute aparentemente en nadie. Todo pecado hiere el cuerpo místico de Cristo, así como toda santidad lo eleva. Hay una exhortación apostólica sobre la penitencia, la confesión, se llama exhortación Reconciliatio et Penitencia, de Juan Pablo II, del año 83-84, no me acuerdo cuál de los dos años. Hubo un sínodo sobre la penitencia, entonces los sínodos eran sobre cosas interesantes, y hubo un sínodo sobre la penitencia, y se sacó en conclusión
esa carta apostólica, exhortación apostólica. Y el Papa Juan Pablo II cita a una autora francesa, Elisabeth Lesser. Me llamó la atención cuando lo leí. Y esa francesa habla de la ley de la elevación y la ley del descenso. Dice que toda alma que se eleva, eleva al mundo. Cuando tú, un joven perdido, desconocido en un rincón de Portugal, tú estás luchando por tu santidad, tú estás haciendo que a los demás eso les beneficie, como les salpique. Ahora, tú te hundes en un pecado que nadie ve ni conoce, estás arrastrando contigo, aparte de la Iglesia, y a lo mejor impidiendo que otras almas sean santas. Por lo que llamábamos ayer los vasos comunicantes. Yo os decía, una monjita perdida que reza por ti, te está sacando a flote. Pues esto es lo mismo, la comunión de los santos, no olvidéis, somos una empresa donde todo está relacionado, ¿eh? No hay cuentas que se escapen, todo va a una caja común. Entonces es muy importante considerar esto. Pecado, el mal uso, el abuso de la libertad a la hora de amar a Dios, a mí mismo o a los demás. Vamos a la doctrina del pecado original. Pero aunque esa doctrina esté explicada con ciertas imágenes antropomórficas en las primeras páginas de la Biblia, en el libro del Génesis, primeros capítulos, pues resulta que no se esclarece, no se entiende hasta el final. Porque aquí no se entiende nada si no es mirando el crucifijo. Desde el crucificado se entiende toda la Biblia para atrás. Y toda la Biblia desde el principio hay que leerla en orden a Jesucristo. Tiene San Agustín una frase, dice, novus invetere patet, vetus in novo latet. Quiere decir, el Nuevo Testamento en el Antiguo está latente. El Antiguo Testamento en el Nuevo está patente. Tú puedes leer el Antiguo Testamento, los Salmos, los profetas, no digamos Isaías, todo, y tú dices, esto está todo anunciando a Jesucristo. Recordaos el pasaje de Maús, cuando él encuentra a los dos y los 11 kilómetros que fueron andando, lástima de grabadora que no hubiera habido allí, pues él les fue explicando lo que se refería a él en toda la Escritura, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas y salmos, porque Jesucristo está presente en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento está presente el Antiguo. ¿Te acuerdas de todo lo que había dicho el Antiguo? Bueno, pues el pecado original, primeras páginas de la Biblia, solo se entiende desde la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque sabemos que Adán es, digamos así, la fuente del pecado, porque sabemos que Jesucristo es la fuente de la gracia. Mirad, hay una tradición, los que hayáis ido a Tierra Santa, allí en la Basílica del Santo Sepulcro, está también el altar del Calvario, la crucifixión. Y te metes allí debajo del altar y hay un agujero y metes el brazo tan grande como cabe y tocas una piedra que es donde estaría asentada la cruz. Bueno, en esa misma piedra, dice la tradición, que estaba el sepulcro de Adán. ¿Y por qué se llama Gólgota? Que en latín significa, se dice locus calvariae, el lugar de la calavera. ¿Y por qué muchos crucifijos antiguos, si os fijáis, tienen debajo una calavera con dos tibias cruzadas? Porque se quedaban allí los cadáveres de los crucificados que nadie los recogía, se los comían las aves de rapiña y se quedaban allí los huesos. Bueno, sí, pero la calavera significa el cráneo de Adán, que habría sido enterrado allí, de manera que la tradición es que la sangre de Jesucristo se está derramando en el mismo lugar donde el hombre había dicho no a Dios y le había sido infiel. Entonces, Jesucristo, fuente de gracia, viene a reparar todo el desastre de Adán, fuente de pecado. De manera que la doctrina del pecado original es el reverso
es la otra vuelta de la hoja de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres. Por eso hoy, bueno, el modernismo, iba a decir los modernistas se lo cargan todo y lo niegan todo. Pero una de las cosas que hoy se niega es el pecado original. Entonces, si te niegas la doctrina del pecado original, has negado todo, toda la religión cristiana y católica. Ya hemos dicho que el relato de la caída de nuestros primeros padres, en el capítulo 3 del Génesis, está hecho de imágenes que nosotros podemos comprender. La fruta, que en ningún sitio dice manzana. Nuestros padres comieron la manzana, no se dice qué fruta era, podría haber sido un plátano, un higo, no sabemos. La cosa es que se dice el árbol, la fruta, la serpiente, el paraíso, el jardín, que Yahvé se paseaba a la caída de la tarde, que los vio cubiertos con hojas de parra, en fin, son todos imágenes. Pero con esas imágenes se nos narra un acontecimiento que tuvo lugar al comienzo de la historia humana. Y así sabemos por la revelación que toda esa historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Esto lo dice el Concilio de Trento y lo dice Pío XII en la Humani Generis y Pablo VI. El pecado original libremente cometido. Antes de la elección desobediente de nuestros primeros padres, ya había habido un pecado original, gravísimo, terrible, que no se narra ahí en el Génesis, se deja entrever en otras partes de la Sagrada Escritura, que es el non serviam de los ángeles, porque los ángeles son creados antes que el hombre. Y en el instante mismísimo de la creación, cuidado con esto, que alguna gente se cree, o la mayoría de la gente, que los ángeles son creados y están allí viviendo en el cielo unos siglos o unos meses o unas semanitas. Y al cabo del tiempo, Satán o Luzbel, que es el capitán de ellos, pues se rebela contra Dios y dice, ya no queremos servirte. Eso no podía ser así, de ninguna manera. Cuando los ángeles se rebelan contra Dios, es en el instante mismo, bueno, vamos a poner una milésima de segundo, que no hay segundos en la eternidad, pero para entendernos, después de ser creados. ¿Por qué? Porque si los ángeles hubieran accedido, como así fue, enseguida de ser creados, a la visión beatífica y estuvieran delante del trono de Dios, ahí no se puede pecar. Es imposible, metafísicamente imposible, separarse de Dios, estando ya en su luz, como los santos, los bienaventurados. Imaginéis que un bienaventurado diga, ahora me quiero ir al infierno. Eso es imposible. Pues los ángeles no es que fueran creados y después de un tiempo, no. En el instante de ser creados, Dios les dio la posibilidad de elegir. Y dicen algunos padres de la Iglesia que viendo los ángeles, sabiendo los ángeles por una iluminación especial que Dios les concedería, que el hombre iba a pecar y que para reparar ese pecado Dios se iba a hacer un hombre cuya humanidad estuviera por encima de todos los ángeles, locos de soberbia, dijeron que nosotros, ángeles, seres superiores al hombre, vamos a adorar a un hombre y a servir a un hombre que va a ser Dios. Eso no lo podemos consentir. Y entonces, en un acto de soberbia rabiosa, se rebelan contra Dios y se precipitan ellos mismos en los infiernos que Dios tiene que crear para ellos, que no existían, porque el hombre no estaba llamado nada más que a ir directamente al cielo por los dones preternaturales que veremos ahora, que los perdió todos por el pecado original. El pecado original fue un desastre, un cataclismo peor que si hoy cae una bomba mundial y destruye absolutamente todo. Fue un cataclismo que nos destrozó, pero luego vino Cristo y lo reparó todo. Lo que pasa es que los preternaturales ya no los recuperamos. Voy a adelantar, pues son muy interesantes. ¿Cuáles son los dones preternaturales? Que están más allá de las posibilidades naturales del hombre. No sobrenaturales, porque eso corresponde ya a la acción de Dios directa. Pero preternaturales venía de fábrica al hombre. ¿Cuáles son? Pues mirad, la inmortalidad, el hombre no moría. Pasaba de este mundo al cielo sin morir. ¿Cómo? No sabemos, Dios sabría cómo lo hacía. Impasibilidad, no podía estar enfermo jamás.
Por eso la Santísima Virgen nunca los tuvo, ni nuestro Señor Jesucristo. Quien os diga lo contrario no es doctrina católica. Frío todo el que queráis, hambre, cansancio, poco sueño, la Virgen y San José bendito y nuestro Señor, mucho más sufrir que todos los que han sufrido juntos, caminos, sin aire acondicionado, con un borriquito, echarlos del portal de Belén, nacer allí el niño en un establo de animales, la muerte en el Calvario, un hogar pobrísimo que comería una papillita de maíz todos los días, la Virgen no probaría ni carne, ni huevos, ni nada. Todo, sufrir mucho, sueño, frío, cansancio, hambre, necesidad, pero ni una décima de fiebre, nunca enfermedades. ¿Por qué? No tuvo pecado original. No tuvo pecado. San José no lo sé, porque San José pecado original sí tuvo. La única inmaculada en su concepción ha sido María, pero San José fue confirmado en gracia en el seno de su madre antes de nacer.